Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Marchi y hoy me encuentro ante una especie de regalo de la vida, una posibilidad de conversar con alguien que es parte de la historia grande del rock argentino, que marcó su tiempo con Vox Day, pero que además tiene muchas cosas que decir en el presente, que tocar, un hombre que es un polímata, una palabra que aprendí hoy. Los invito a escuchar esta conversación con el gran Ricardo Soler. Ricardo, me gustaría que charlemos un poquito del canto. Vos sos un gran cantante, uno de los mejores de la historia del rock argentino. Pero ¿cuándo te diste cuenta que podías cantar? Bueno, yo arranqué siendo el pibe cantor a los 3 años, 4 años, que mi papá me regaló una guitarrita chiquitita. Y en las nochecitas de verano de ahí de Quilmes, iba cantando por la vereda de mi casa a los vecinos de la misma vereda, o me cruzaba a la vereda de enfrente y les cantaba Yo soy el pibe cantor, y se morían de risa mis vecinos. O sea que de chiquito ya era un cara dura. Está muy bien. Y bueno, y arranqué así y seguí adelante con esa cuestión del canto. Y además mi vieja, mi mamá Nelly, era muy cantora. Mi vieja le gustaba mucho cantar, porque sus hermanos eran cantores de tango, aficionados, ¿no? Pero eran muy buenos cantores, tanto Julio como Luis, los dos. Y tocaban tango en la casa de la calle Miller, en ¿Vos Villa empezaste Urquiza. cantando tangos? No, eran canciones. ¿Te acordás la primera canción que cantaste? Seguramente debía de ser una canción que escucharía en la radio, porque la única fuente que teníamos de información musical directa era la radio, no había otra ¿Qué forma. escuchabas en radio? Yo me acuerdo, lo que más acuerdo es que nos juntábamos los domingos a comer y escuchábamos la revista Dislocada, Ajá. que era un programa cómico que nos moríamos de risa, con las imitaciones que había, se llamaba Delfor el director, Sí, señor. y escuchábamos las imitaciones y nos parecía fantástico. ¿Y de música en radio? Bueno, y en ese programa ponían, ¿ponían música? había Pensé que gente era que todo cantaba, había diálogos, sí, pero había cantores y habían números así artísticos y eso, y se escuchaba un poco de música. Después a la noche, en las nochecitas, se escuchaba la radio también, y bueno, y aparecía el tango. O sea, había uno que llamaba el Glostora Tango Club, que Sí. se escuchaba. Y en mi casa, bueno, lo solían poner, no es que eran fanáticos, pero lo solían poner. Y después escuchaba la música en vivo cuando iba a tocar con el violín con mi viejo. Ahí escuchaba música en vivo, pues tocábamos y empezaba a conocer a algunos compositores de música, como se dice normalmente, clásica, ¿no? O sea, vos comenzaste con una mezcla de tango y clásica, pero Sí, después y terminaste folclore. cantando rock. Y sí, y folclore también, ¿eh? Folclore también. Sí, folclore también, porque el folclore era una música presente en la casa. Por ejemplo, había unas vecinas españolas, que escuchaban la radio muy fuerte mientras hacían los quehaceres de la mañana de la casa, y se escuchaban músicas españolas así muy tradicionales, jotas aragonesas y coplas muy típicas de España. O la siguiente vecina, una italiana que escuchaba ópera, muy fuerte también, la escuchaba muy fuerte, le daba con todo, se escuchaba la ópera con todo en las tardes. Pero no era tan penetrante eso, porque como lo escuchaba a la vecina, no era la radio de Claro, casa. era como algo que venía, como un aire. Era como una cosa ¿Y el rock cuándo te pega a vos? El rock, las primeras, digamos, los primeros coletazos del rock es a través de mi hermana. Mi hermana tiene 6 años más que yo, entonces cuando yo tendría 6 o 7, ella estaba cerca de los 15. Y empiezan a aparecer discos creo que el primero fue Bill Haley, Rock Around the Clock. Sí. Y bueno, también la música en castellano de rock con los Teen Tops. Los Teen Tops, la Sí. banda mexicana que Mexicana, ahí sí. viene La Plaga. Tal cual.
¿Y a vos te gustaba eso? Era música muy alegre, Sí. era muy divertida y yo veía que a la gente le encantaba. No era una cosa que me quitaba el sueño, pero me parecía divertido eso. También estaba Chubby Checker Chubby Checker con el con twist, el claro. twist, que era también muy movido, una música muy movida, muy linda. Y estaba muy de moda. En esa época se armaban em, bailes en el Club de Quilmes. Hay una parte social del Club de Quilmes muy, muy desarrollada. Y los chicos, los jóvenes de ese momento iban a bailar y ponían por los parlantes, se escuchaba la música de Chubby Checker. ¿Y había algún tema que a vos te hiciera decir, es mi momento, salgo a bailar a la pista? No, yo era muy chico para eso, todavía no, Ah, no. vos estabas mamando eso así Sí, como era un niño en ese mirándolo momento. de afuera. Claro, era un niño. Yo todavía era un niño, iba a la pileta de Quilmes a bañarnos con mi amigo Pucho y escuchábamos la música que pasaban para entretener a los bañistas, pasaban esa música. Me acuerdo que pasaban también música de jazz. Era una época donde se escuchaba jazz, por lo menos en esa zona y en ese momento, no sé si en los demás lugares, pero se escuchaba un poco de jazz. También era curioso que en el principio del partido de Quilmes, cuando empezábamos a jugar el partido de los sábados en primera vez, ponían jazz en los parlantes y en el entretiempo también. Entonces era como una música afín al tema del fútbol, ¿no? Por lo menos a mí me pegó de esa manera. Está bien. Sí. ¿Y cuándo es que descubrís que la música puede tener electricidad y te dan ganas de tocar una viola eléctrica? Sé que aprendiste la viola porque vos tocabas el violín y, digamos, para tocar con otros necesitabas otro Tal cual, instrumento. sí, sí. Yo creo que las primeras referencias de música de guitarra eléctrica las estuve viendo en la televisión a Oscar Alemán, que era el guitarrista que yo vi por primera vez tocando guitarra eléctrica y haciendo unas cosas que me parecían un poco exageradas para un guitarrista. ¿Cómo Pero, qué? claro, bailar, ponerse la guitarra atrás en la espalda y tocar atrás en la espalda. Era como Jimi Hendrix, pero antes, Pero antes, y tocaba mucho más que Jimi Hendrix, ¿no? Porque era un probablemente. eximio guitarrista. Pero que bueno, después con el tiempo comprendí de que ese era el estilo que se usaba en ese momento, en los niveles de música que él tocaba, y que era un hombre reconocido mundialmente por su talento exorbitante, ¿no? En una cosa que desprendía luces cuando se ponía a tocar. ¿Ahora vos te proponías tocar eso o no? No, no, no era un paradigma mío él con su musicalidad y su manera de tocar, pero me daba cuenta que el aparato que tenía era un aparato que salía fuera de lo común. No había tipos que tocaran con una guitarra que tenía, no sé, como un artefacto adentro y un cable, era una cosa rara. Además, la estructura que tenía la guitarra era distinta a las que tenían mis tíos que tocaban tango en Villurquiza, ¿no? Yo los primeros guitarristas que vi fue a mi tío tocando guitarra, los tangos. Después de los fideos, los domingos le metían con el dedo y le daban con todo. El famoso tango de patio. Tango de patio, pero lo hacían con un fervor y que realmente era impresionante, te emocionaba verlo como lo hacían. Bueno, la familia de Spinetta también tenía esa vertiente. Tenía el papá que Bueno, y cantaba éramos tango. bastante vecinos porque vivíamos cerca, era en la calle. Yo inclusive creo que Luis en un tiempo vivió en Miller. No sé ¿En si dónde? en la calle Miller de Villa Sí, Urquiza. sí, ahí en Villurquiza. Por eso, vivía más o menos hasta casi en la misma cuadra. Y en la misma época, porque con Luis teníamos una diferencia de un mes. Él era un mes mayor que yo. Vos estuviste en la época en que, cuando todo era nada, Sí, y estaban los gatos, Manal, Almendra, y ustedes eran Match 4. nosotros éramos Match 4, pero nos duró poco lo de Match 4. La leyenda oficial dice que fue Spinetta el que les dijo, ¿por qué cantan en inglés si tenemos todo un idioma a Sí. disposición y los hizo cambiar? ¿Cuánto de cierto hay en eso? Mucho desierto, porque así fue. Él se acercó a un show que tuvimos en el Teatro Pairón, ahí en Córdoba y San Martín, eso era como un epicentro de la música, en ese momento progresiva, no se hablaba de rock, se hablaba de música progresiva, psicodélica, ¿no? Y ellos se acercaron, los Almendra, creo que Emilio y Luis, se acercaron al camarín, no sé si Edelmiro también. Che, qué bueno, qué bocina que tienen, decía, ¿no? Que nos llamó la atención Ese bien de Luis. que nos dijeran eso. Che, qué bocina, decía.
y nos dijo que a él le parecía que era algo que teníamos que intentar, era cantar en castellano teniendo un idioma a nuestra disposición, porque cantábamos en inglés. Pero también tengo que reconocer de que era todo un movimiento de músicos que pretendían ubicar el lenguaje, en nuestro lenguaje vernáculo, en las canciones del repertorio en ese momento de la música progresiva. Era todo un movimiento. Luis, por supuesto, formando parte de ese movimiento. Y así lo hicimos. Y le entramos a dar y empezaron a aparecer las canciones más emblemáticas de Box Day. Me contaste una vez que Presente se compone a partir de la ausencia de una mujer, Sí. que hoy sigue siendo tu mujer. Sí. Contame cómo fue, como una especie de duelo de separación que tramitaste a través de la guitarra siendo muy chico. Sí, pero mira, Ana, ese tipo de cuestión la vengo analizando hace muchísimo tiempo. Y últimamente pienso de que en realidad Presente no es una canción de amor. O sea, el amor es tangencial, ¿viste? Yo creo que básicamente es un planteo de lo efímero de la vida, ¿no? Pero vos eras muy chico. Pero no en espíritu no era chico, tenía la misma edad que tengo ahora, en ese momento, espiritualmente. Sí, el rock argentino tiene esa cosa como que comenzó hablando con voz de grande, señor mayor, ¿no? Y porque el espíritu es así, ni siquiera es grande, es atemporal, ¿no? Es como una cosa que estuvo siempre, que siempre existió. Y bueno, las letras, como vos decís, tienen ese cariz de adultez. Sí, es una cosa un poco trágica, todo Es concluye al trágico, fin, es nada trágico. puede escapar. Es que realmente es eso, el planteo de la letra es esa, ¿no? La gente dice, hay una canción de amor que le escribiste a tu novia, no sé qué. Sí, digamos, en la superficie es eso, pero si te empezás a meter más adentro, es más que eso. No diría más, es otra cosa, ¿no? Está metido dentro de las entrañas de la existencia, ¿no? Los planteos existenciales que en un momento, tarde o temprano, uno se los hace. Yo me los hice de manera temprana, porque me choqué con la literatura medieval y no me quedó más remedio que ponerme a pensar en eso. No solamente por lo de Manrique, ¿no? Por lo de Jorge Manrique. Hay otros, que fue una influencia para ese tema. Fue una influencia directa para ese tema. Hubo otros autores también que me choquearon así muy fuerte con respecto al tema de O sea que eras un joven muy lector. Sí, pero yo no lo sabía y yo me la tiraba de que era un rebelde tremendo. Bueno, a lo mejor era una forma de rebeldía. Por ahí sí. Hoy sería una forma de rebeldía. Por ahí sí. Hoy nadie lee casi. A mí me encantaba leer, de chico me encantaba leer. Me acuerdo que uno de mis primeros cumpleaños alfabetizado. Cumpleaños alfabetizado. Claro, porque ya sabía leer. Me regalan Colmillo Blanco. De Jack London. Me voló la cabeza, no lo podía creer lo que era agarrar una cosa así de papel y ponerme a viajar. Porque ¿no? viajaba por todo Ahora, eso. las canciones también te hacen viajar. Vos sos consciente de que Presente es una canción que sigue siendo cantada por generaciones y generaciones. Sí, es impresionante. ¿Cuándo te diste cuenta en el momento que pasaba algo especial con eso? La primera vez que la toqué. ¿Cuándo fue, te acordás? Cuando hubo dos primeras veces. La primera vez que se la toqué a mis compañeros en la sala de ensayo de Sarmiento y Paraná. ¿Todos eran de Quilmes en Box Day? No, Willy era cordobés, era de Río Cuarto. Ah, caramba. Y vivía en Berazategui. Bueno, pero vivía por la zona. ¿Y claro, en ese momento Berazategui era partido de Quilmes también. Ok. Y Basualto vivía en Quilmes y era quilmeño, y el Gordo Godoy también era quilmeño y vivía en Quilmes. Ustedes comenzaron siendo 3, no 4. No, el grupo lo empezó Rubén, vino a buscarme a mi casa. Y juntos lo conocimos, o mejor dicho, Rubén me lo presentó a Godoy. Y armamos el grupo con Godoy y Caponero. Era Rubén Basualto en la batería, Godoy en la guitarra, Jorge Caponero en la otra guitarra y yo en el bajo. Ah, ¿vos eras bajista? Yo era el bajista, sí, porque yo tocaba bajo porque como tenía 4 cuerdas, se parecía más al violín.
Y aparte el violín lo que tenía es que tenía la forma del instrumento que tenía Paul McCartney. Entonces había como una especie de Como el hermandad Hofner, con claro. él. Yo era como una especie de hermano de él, ¿viste? Porque como él tocaba un bajo violín, yo tenía que corresponder a mi vínculo familiar con él. Está muy bien. Y ¿Lo entonces sentías como un hermano a Paul? era como un hermano mío mayor, un hermano mayor. Bueno, hoy seguís teniendo un hermano mayor. Sí, y después cuando empezamos a tocar, yo les pasaba las canciones que había compuesto y con el bajo no se las podía pasar. Entonces le pedí a Willy que me prestara la guitarra. Y le decía, mira, es así, esto es así, así, así. Y entonces el Rubén se ponía a tocar, el Gordo Godoy se ponía a tocar y Willy se quedaba con los brazos cruzados así, escuchando cómo tocábamos. Y como estaba el bajo mío al costado, agarró el bajo. Y se ponía a tocar el bajo y así quedamos. Bueno, el orden natural se dio. Así Pero me fue. dijiste que hubo 2 primeras veces para Presente. La primera vez que se lo presenté a los muchachos fue en Sarmiento y Paraná, en la sala de ensayo. Y cuando la termino de tocar, se miran así y no me dijeron nada. ¿Y qué quisieron decir? Quisieron decir que muy bien no entendían dónde le íbamos a poner esa canción, ¿viste? Porque no era rock lo que estábamos cantando, no era lo que estábamos cantando eso. Que era medio como más balada, Una pero cosa no mucho tampoco. Pero era media extraña la canción, ¿no? Con respecto a lo que veníamos haciendo. Y después la otra primera vez fue cuando la tocamos en público, que la gente se ponía de pie en el medio de la canción, ¿viste? Y ovacionaba. ¿Te acordás dónde fue? Para mí fue en el Pairó. Yo Fue en creo el Pairó. yo creo que fue en el Pairó y yo creo que fue una de las veces que nos vieron los Almendras. Pero este tema es en castellano, los Almendras los vieron cantando No, en tenés inglés. razón, no, entonces no, tiene que haber sido en otro sitio, sí. Tiene que haber sido en otro Sí, lugar. Sí, tiene que haber sido en otro lugar. ¿Cómo es que llegan al álbum, a Caliente? A través de Álvarez y Pujó. ¿Y cómo es que llegan a Álvarez y Pujó, que era Mandioca? Willy trabajaba en Buenos Aires y a través de un amigo, de no sé qué, parecía que había unos productores de discos ahí por tribunales que estaban buscando nuevos talentos. Entonces le arreglamos con ellos. Resultaron ser Álvarez y Pujó, que estaban ahí en la mano editora, en calle Talcahuano. Y quedamos en que ellos nos van a venir a escuchar a Quilmes a un boliche que tocábamos en la calle Rivadavia, que es la peatonal. Bueno, en ese momento nosotros hacíamos una rutina con temas de Creedence, tocábamos un poco de los Beatles, algunas canciones de Animals, todo en inglés, ¿no? Y con un aspecto muy, muy de Beatle, con chaquito, corbata. Ah, ¿no? se luqueaban. Sí, totalmente, el pelito así y tal. Y vinieron y les gustó mucho. A Álvarez y a Pujol le encantó. Estaba también Mario Rabey. Y bueno, y ahí quedamos en que íbamos a hacer nuestra primera grabación, como una especie de casting era, en los estudios de TNT, que estaban en Santa Fe en ese momento. Yo creo que estaban en Santa Fe antes de que tiraran abajo. Claro, exactamente. Santa Fe, Lo de 9 de julio. 1050. Me parece que Era, sí. ahora ya esta dirección no existe. Sí. Otra leyenda que me gustaría pasar por tu filtro para ver si es verdad o no. El nombre Box Day, Sí. ¿de dónde sale? Resulta que nos parecía que lo de Match 4 no funcionaba, que había que poner un nombre más significativo. Aunque Match 4 tenía un gran significado, pero ¿Qué era la velocidad de...? de la luz. No, la velocidad del sonido para los aviones y no sé qué. Había estudiado mucho para... Claro, era muy complicado. Entonces había que buscar un nombre un poco más, más significativo, que se acercara más a lo que estábamos haciendo nosotros. Y pusieron en una gorra una cantidad de papelitos cerrados, doblados. O sea que el nombre salió a la gorra. Sí, salió la gorra. Con nombres alternativos. Y el nombre lo puso Álvarez, porque el que tenía más lenguaje del grupo de trabajo, por lejos, era Jorge Álvarez. O sea, Box Day es una idea de Álvarez. Fue una propuesta de Álvarez y el azar dijo que sí, que era esa. Y cuando lo eligieron y lo sacaron, yo no estaba en ese momento en esa reunión. Entonces me acuerdo que yo estaba en Quilmes, en la plaza de Quilmes, enfrente a la catedral, había el único teléfono que había en ese momento estaba en una panadería que se llama El Indio. Entonces fui con las monedas, había que poner monedas, y lo llamo por teléfono no me acuerdo si lo llamé a Álvarez o a quién.
y le pregunto por el nombre. Me dice, ¿cuál nombre al final eligieron? Y dice, salió Box Day. Digo, eso no va a andar, ¿cómo le van a poner Un profeta. caja de día? No, ¿qué caja de día? Si es con B corta y Vos con Y. Box Day con... Claro, caja de día, yo empecé. Maravilloso. Seguía con el tema del inglés, ¿viste? Me dice, no, Box Day, en latín, dice, voz de Dios. No, ese no, dejate mamar, digo, con ese nombre, ¿dónde vamos a ir? Y bueno, como siempre, le emboqué. El primer disco de Box Day, ¿pegó o pasó desapercibido? Año 1970, si no me equivoco. No, fue antes. Nosotros debutamos con un disco, un simple, que era Azúcar Amarga y Quiero Tema Ser. de Willy, ¿no? Un tema de Willy, y Quiero Ser, un tema mío. No tuvo gran trascendencia en ese momento. En realidad no tuvimos temas así que fueron una explosión en el momento que salieron, sino que los temas fueron levantando de a poco y fueron metiéndose, más que nada, más que en las radios, se fue metiendo en el corazón de la gente. Sí, porque las radios no aceptaban mucho rock. No entraba mucho en eso, una cosa. Después, con el tiempo, empezaron a tener más aceptación, al punto de que ahora, por ejemplo, por ahí lo escucho en un noticiero, o en una película, o en una novela, en lugares que cuando las compusimos ni se nos ocurría de que podían llegar a utilizarlo, ¿no? Pero el primer disco que hicimos fue Azúcar Amarga. Azúcar Amarga y Quiero Ser. Después, a continuación, creo que grabamos, salió Presente y Dr. Jekyll. Dr. Jekyll también era un número. ¿Estaba en ese disco, en el primero? No, eran discos que se hicieron como rejuntados. Compilados. Y el larga duración, el primer long play que hicimos, álbum que hicimos, fue Caliente en el 70, pero lo empezamos a hacer en el 69. En el 70 lo editan y en el mismo 70 empezamos a grabar la Biblia, ya a fines del 70. Pero antes de la Biblia creo que tocaron en Barrock, ¿no? Sí, tocamos en Barrock. ¿Cómo sí. fue eso? ¿Qué te acordás? El Barrock ese fue, creo que es en el Velódromo ese, el que hicimos. Sí. Y fue muy impresionante porque nunca habíamos visto tanta gente junta, tanta gente de esa categoría, ¿no? Junta, unida, hermanada, porque había un espíritu de hermandad. Verdaderamente había un espíritu de hermandad. Era como estar rodeado de amigos y de gente de la familia. Eso después se perdió, ¿no? Y después me enteré de que habría más o menos unas 5.000 personas. Era una guasada. Para la época era una barbaridad de gente. Pensá que hacía 3 años más o menos estábamos tocando en el Pairó para 150. Y en 3 años eran 5.000. Entonces la progresión geométrica en que aumentó fue... Claro, pero lo que pasa es que también había gente que iba a ver a otras bandas, ¿no? Claro, era un festival, ¿no? Eran muchos grupos, inclusive hubo grupos del extranjero, vinieron yo creo que había unos chilenos y había unos uruguayos. Ahí creo que fue la primera vez que lo vi a Rada. Rada con Totem. Con Totem, que fue impresionante. Fue hermoso. Fue una hermosura encontrar a ese tipo de gente ahí adelante de uno era una gloria. Y las bandas como, digamos, Manal, Almendra, Los Gatos, ¿qué onda le tiraban a ustedes? Almendra, bueno. Almendra verdaderamente eran nuestros compañeros directos, juntos con Manal, porque... ¿No había competencia? No, al contrario, nos ayudábamos. Manal estaba en la misma grabadora que estábamos nosotros, el mismo sello grabador de Mandioca. Almendra, si bien estaba en RCA, grababa en los mismos estudios, en TNT, y tocábamos en los mismos lugares, qué sé yo, en el Bosque de Flores, en el Porredón de Flores, tocábamos juntos, con Manal, los 3 tocábamos. Y bueno, y algunas veces lo hicimos también con Los Gatos. Los Gatos grababan en TNT también. Entonces, el círculo era chico, éramos pocos. Entonces era muy fácil que tuviésemos contacto físico, vernos, hablarnos, cambiar ideas, reírnos, compartir un café, ¿qué tal? Lo que me llama la atención es lo que me contás de que
apenas terminan Caliente se ponen a hacer la Biblia. Eso fue Porque por- uno piensa que la Biblia, Sí, eso no fue sé por- cuánto tiempo tardó en la original Biblia en escribirse, pero La original, debe haber tardado siglos. y sí. Ahora, yo te ustedes diría que hicieron un disco más muy- que siglos, milenios tardaron. Porque si el primer escritor es Moisés, y se calcula que Moisés vivió unos 3000 años antes de Cristo. Así que Tenés para rato. Llevó un Pero tiempito. ustedes hicieron el disco enseguida, enseguida de Caliente. de Caliente. Pero vos ya venías pensando en Claro, la Biblia. el proceso de elaboración, el proceso de escritura de la obra llevó mucha preparación. No en sí el componer las canciones, más que nada la previa, el qué íbamos a tocar, cómo íbamos a encararlo, qué ¿Pero a quién íbamos se le a decir. ocurre A hacer mí la se me Biblia? ocurrió. A mí se me ocurrió la idea de hacer una obra conceptual, porque yo ya venía enganchado con eso de chico, con esa idea, ¿no? Por la música clásica. A mí me parecía que 3 minutos era muy poquito. Y eran tiempos progresivos esos. Eran tiempos progresivos. Me ayudó mucho eso también, porque el concepto que yo tenía encajaba perfectamente con la idea innovadora del movimiento psicodélico, ¿no? De finales de la década del 60. Y entonces yo escuché 3 o 4 cosas, especialmente un tema, MacArthur Park, que fue el que me abrió la cabeza en cuanto a lo que yo quería hacer con mi música, con mis composiciones. Y se la mostré a Willy, ¿no? Porque Willy era mi partener, era con el tipo con el que yo componía. Con Godoy compusimos algunas cosas, pero era más flojito, ¿no? La consistencia yo la tenía con Willy en cuanto a este tipo de determinaciones. Era tu Lennon, si vos lo consideras a McCartney un hermano, era como el tipo con el que podías Y sí, componer. de hecho hemos compuesto muchos temas juntos, los dos, coautoría. Y entonces le digo, mira Willy, yo lo que quiero hacer es esto, un tema que no dure 3 minutos, que no tenga un solo ritmo, que varíe, que la letra se vaya desarrollando y que a su vez esté enganchado con el siguiente tema, que también tengan que ver entre sí, que estén vinculados, que no sean aisladas, cosas aisladas, ¿no? Igual seguimos componiendo cosas aisladas, pero en ese caso, caso en particular, lo queríamos hacer de esa manera. Y MacArthur Park era como el eslabón perdido, ¿no? Esto es lo que me parece a mí que tiene que ser. Y bueno, es el día de hoy que lo sigo escuchando a MacArthur Park y me sigo emocionando de la misma manera que me emocioné cuando lo escuché en la radio, cuando era chico, cuando tendría, no sé, yo creo que tendría 18 años, 17, 18 años, en Modarte en la Noche, que era el único programa que había de ese tipo de música. Claro. Y bueno, después lo estudié al tema, muchos años después lo estudié al tema y vengo a caer en la cuenta que el que cantaba era Richard Harris, el actor, Sí. porque nadie quería cantar esa canción, ¿viste? Era muy complicado cantar esa canción. Hay una versión de Donna Summer, Sí, señor. de MacArthur Park, Sí. que ella canta extraordinario, como Sí, canta, sí. pero no tiene ese lirismo que tiene la voz de Y Harris. un actor le pone otro condimento. Sí, tiene un lirismo. Pero cuando vos le dijiste a Willy, quiero que el concepto sea la Biblia, ¿qué Eso te- fue ya más explosivo todavía que la idea de escribir algo conceptual. Porque claro, salía completamente, ya se descuajaba completamente la cosa, ¿viste? Pero después, rebobinando, me di cuenta que no era así. Lo que rompía era con el esquema del cantor de rock de los años 50, que cantaba de la cintura para abajo, ¿no? La target de los tipos estos era más bien de la parte genital, ¿no? Claro. Entonces, Por eso lo prohibían a Elvis y lo querían filmar de la cintura para porque arriba. abiertamente, Porque la parte de abajo explotaba. es que abiertamente era eso, ¿no? Era genital, era una música Sí, genital. sí, muy sexual. Y entonces yo quería componer algo que fuese no de la cintura para arriba, tendría que ser de la cintura para adentro, ¿no? y bueno, y entonces caí en la cuenta de que no era el primero ni seré el último en que se inspira en los textos sagrados. En este caso la Biblia, pero en muchísimas otras
ideas religiosas que también inspiran muchísima música, ¿no? Pero no me contaste qué dijeron tus compañeros cuando vos le dijiste... Y se quedaron petrificados, pero les pareció genial. O sea, sabían que nos estábamos arriesgando, que era mucho más fácil seguir cantando los genitales y sacudiendo el cuerpo que meternos en una cosa tan seria como la Biblia. Y que eso tenía un precio. Y aparte era un tiempo complicado, era una dictadura militar, la iglesia era muy fuerte, muy prejuiciosa. Bueno, no tuvimos en cuenta eso para nada, pero en realidad, en lugar de ser una dificultad, un problema para resolver, fue lo contrario. Nosotros recibimos ayuda por parte de ellos. De ellos me refiero de la iglesia. Sí, está también otra leyenda más que no sé quién te dijo, yo para explicar a Dios necesito 2 horas y vos lo resolviste con un silogismo. Ese fue Gracelli, Monseñor Gracelli. Ajá. Era el secretario del cardenal Cayano, era un obispo, que fue el primer obispo con el que yo me vinculé cara a cara, y nos recibió en la curia, nos mandaron a llamar de la curia, no te puedo decir el julepe que teníamos nosotros cuando nos llamaron de la curia. Llegamos una mañana... ¿Ya había salido el disco o es antes de que saliera? No, antes de que saliera. Ah, sabían en qué andaba. Claro, llegamos a la grabadora, a las oficinas de la compañía ahí en Primera Junta, y nos dice el gallego Luque, dice, llamaron de la curia, sí, pero muy La preocupado. compañera de jockey, ¿no? De jockey, sí. Ya Mandioca había quebrado y había comprado toda la torta, la había comprado de jockey. Y Luque, muy preocupado, nos dice, llamaron los de la curia, los quieren ver, decía, pero muy preocupado, Sí. Y claro, porque el momento era para preocuparse. Sí, era preocupante, claro. Pero nosotros, como vivíamos a 15 centímetros del suelo, no nos dábamos cuenta del riesgo que estábamos corriendo, ¿viste? Yo agarré los papeles, me los puse abajo del brazo y me fui a la curia con mis compañeros, con los pelos por acá, ¿viste? La campera toda con cosas así raras, y nos metimos ahí en la curia. Un palacio despampanante, lleno de unas ornamentaciones rococó, una limpieza de quirófano, y nos sentaron en una sala, ¿no? Con unas arañas así, nos quedábamos cada uno en un sillón esperando a ver qué iba a pasar, ¿no? Y aparece Gracelli. En esa época los curas usaban sotana, ¿no? Y muy amable, yo diría más que amable, cariñoso el tipo, tenía como una actitud de cariño, yo sentía eso. Dice, bueno, les mandamos llamar porque nos enteramos de que están haciendo esto y tal, y queríamos saber de qué se trataba y eso. Y bueno, yo traje acá las letras. Y dice, bueno, déjamelas, dice, yo las voy a leer y te voy a dar un informe, no sé qué, no sé cuánto. Nos fuimos realmente preocupados, ¿viste? Porque no sabíamos lo que iba a pasar. Eran manuscritos. Ya esperaban el calabozo, la mazmorra. Pero es que podía haber pasado eso. Si vos te pones a pensar. Lo lógico hubiera sido que... Vos viviste esa época. Yo era muy chico, pero... Pero sabés de qué se trataba eso. Y que por muchísimo menos no contaron el cuento después. Así que nos fuimos muy preocupados. Yo encima le dejé esos papeles, digo, a ver si todavía no me lo dan más. Yo no tenía duplicado, nada. Y una semana después nos llaman por teléfono y nos dicen de que Gracelli nos había mandado una carta. Y cuando leo la carta, no me podía creer que el espíritu que tenía la obra era totalmente cristiano, que ellos nos iban a apoyar, que esto, que el otro. Y bueno, nos llamaron, volvimos otra vez a la curia por segunda vez a hablar con él. Y ahí fue cuando Gracelli dijo eso, de que a él le hubiera costado mucho más tiempo poder resolver el tema de lo que es Dios. Ahora, vos tenés claro lo importante que fue la Biblia para el desarrollo del rock argentino a nivel popular, porque escribiendo yo un libro sobre Cerati, lo que me dicen es que la aparición de la Biblia cambió la forma de las misas que se daban en el Colegio San Roque, donde él estudiaba. Y que en vez de ser como una introducción a la misa, una música que antes se ponía, comenzó a ser Génesis. Sí, no, por supuesto que no tenía conciencia de eso, ni tenía ni idea que iba a pasar eso, pero efectivamente. Pero ahora tenés esa conciencia. Ahora no me queda más remedio. Además, trabajé mucho en la iglesia, dentro de la iglesia como servidor.
y toqué, compuse mucha música litúrgica. No sé si a consecuencia de haber compuesto la Biblia lo hice o a consecuencia de vivir con una mujer de origen polaco cristiano que me hizo ser un practicante del cristianismo, ¿no? Del catolicismo. Bueno, tenés una auténtica musa, ¿no? Sí, sí, no, de eso no cabe ninguna duda, sí, no cabe ninguna duda. Las obras que yo hago, es más, cada vez que toco las canciones es un viaje que tengo por todos nuestros episodios amorosos de todos estos años. Y la música, como es atemporal, no envejece la música. Ni los sentimientos que produce no envejecen. Otro efecto que tuvo la Biblia fue que la aparición de lo que nunca existió, pero que se llamó el fogón. Sí. Alguien podía lucirse con tonos más o menos simples, tocando algún tema de la Biblia de Vox Dei. Eso hizo no solamente que se difundiera la obra, sino que mucha gente se acercara a la música y al rock. Sí, bueno, es lo que tiene, la música tiene eso, tiene ese fenómeno de atracción popular que hace que trascienda a través de la propia ejecución del pueblo de los temas, ¿no? Como pasa con el folclore, pasa tal vez con el tango un poco menos porque son complicados los tangos para tocar. El rock es más sencillo, es una música más sencilla. Lo que pasa es que siempre cuando yo escucho y veo cuando lo tocan no es así como lo tocamos nosotros, pero lo tocan muy parecido. Y Cuando lo tocó Soda Stereo, Génesis, ¿te sorprendió? Me encantó, me sorprendió muchísimo, me encantó la versión y tuve la suerte de poder decírselo a Cerati. Fue la única vez que me encontré con él en un estudio. Era la época de los inundados, me parece que fue esa inundación tremenda que hubo en La Plata. No, en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe. Una inundación monstruosa. Y bueno, y acá en Buenos Aires decidieron hacer una juntada de artistas, cantantes y qué sé yo, para juntar plata para ayudar a los inundados. Y grabamos una canción en El Pie, en lo de Lerner. Uh-huh. Y tiene una zona de esparcimiento la grabadora. Así un bar tienen para jugar y eso. Reducto. Bueno, yo estaba tomando un café y no sé qué, y en algún sitio estaba Cerati. Y me acerqué, nunca nos habíamos encontrado. Me acerqué y le digo, mirá, Gustavo, me encanta la versión que hicieron, y me parece muy, muy respetuosa, muy, muy cuidada, la verdad que te agradezco. Y él se sintió, a mí me pareció que se sintió halagado que se lo dijera. Sí. Gustavo era admirador de dos cosas, de Vox Dei y de Spinetta. Sí. Pero lo que hizo que cambiaran un poco las formas tan rígidas de la misa para jóvenes fue la Biblia. Sí, eso evidentemente produjo un cambio y también una atracción, se transformó en una fuente de atracción hacia la literatura como fuente de inspiración, ¿no? Ya empezaron a aparecer otras cosas, por ejemplo, Porchetto escribe Cristo Rock. Cristo Rock, sí, señor. Y también la forma esta de obra conceptual también destapa algunas posibilidades. Los mismos Almendra tenían una idea de hacer una ópera que finalmente creo que no la concretaron. Sí, no la concretaron. El Señor de las Latas. Los arcoíris también. Los arcoíris le hicieron. Claro, Sudamérica o el regreso a la aurora. Empezaron a hacer varias de estas ideas conceptuales. Así que fue muy importante para nosotros el haber podido concretar la idea de la Biblia. Y pasó con la Biblia, como me dijiste que pasó con las otras canciones de Vox Dei, que se fue metiendo de a poco. ¿Recordás cuando la presentaron en vivo? Cuando esto que estábamos hablando, lo del Barrock, era tan nuevo que yo al Génesis no lo canté con la letra, lo tarareé, porque no me acordaba la letra. No me acordaba, no podía cantarla de memoria la letra, entonces preferí tararearlo a cantar un pedacito nada más. A la gente le encantó, sobre todo la parte cuando cambia del adagio al presto. ¿Cuál sería? Ahí necesito un mapa. Es cuando termina la parte instrumental y pasa al motivo principal de la obra, ¿no? Del tan, tan, tan. La parte rockera. La parte rockera. Sí. Ahí saltaba, la gente se ponía de pie. Es que Vox Dei tenía mucha polenta. Teníamos lo que se llama en música, se llama matices. Hay muchos matices. Pasa de un tipo de un carácter a otro. Y a veces las transiciones son suaves y a veces son súbitos. Pero tenía esa cosa de que iba subiendo.
que era como algo que te excitaba, ¿no? Excitante, sí, excitante. Pero tampoco eso es de origen clásico. Esas son cosas que aprendí de Vivaldi. Yo me baso mucho en eso. Escucho mucho eso porque son muy capos en ese tipo de cosas. Y qué sé yo, obras como el Destro Armónico de Vivaldi tiene un montón de eso. Me gustaría que me cuentes algo de este tema tan popular que fue el libro ¿Sapienciales o Sapiensales? No, sapienciales. Sapiencia. Sabiduría. Que es una canción que se ha cantado por generaciones, también con guitarra criolla, Claro, en alguna sí. fiesta. Y bueno, pero porque justamente está hablando de eso, de la sabiduría del hombre. El hombre aprende las cosas de la vida y primero las plasma en los salmos, ¿no? En los salmos y en los proverbios. Son dos fuentes, los salmos y los proverbios. Y más tarde lo escribe, porque no sabían escribir en ese tiempo. La canción tiene dos partes. Una que creo que comienza cantando Willy Buenas y después otra malas. que la cantás Sí, vos. de sol a sol es la primera parte, de sol a sol labrando tierra tendrás tu pan, esa es la primera parte. Y la segunda, libros sapienciales. Buenas y malas. Buenas y malas son cosas que digo Sí. hoy. Esa ya no es tan literal. No, pero tiene una emoción tu voz ahí Sí. que es como muy conmovedora. Aún hoy lo sigue siendo. Y sí, es muy conmovedor, sí, es muy conmovedor para mí también cantarla. Si yo me conmuevo mucho, me emociono mucho cuando las canto. ¿Qué pasa cuando vos cantás hoy esas canciones? Y una emoción tremenda. Vos te emocionás, pero Sí. la gente... También y se ponen de pie con el tema del violín. Ahora con el violín cambió mucho la cosa, ¿no? Porque antes no tenía la posibilidad técnica de poder tocarlo. Entonces lo tuve que dejar de lado. Pero a medida que transcurrió el tiempo, fue creciendo la tecnología y al violín le habilitaron un canal de técnica que lo puso arriba del escenario otra vez con muy buenas posibilidades. Entonces yo, violinista, aprovecho la volada y me meto. Y tengo ahora, en este momento, estamos, mira, dentro de nuestro repertorio con La Bestia Emplumada, que estamos haciendo una gira muy, muy interesante, creo que tenemos alrededor de 20 temas tocamos en el show, más o menos. 5 o 6 son con violín. Entonces ¿Y cuántos son de Vox Day en el repertorio? Muchos. Muchos porque justamente la gente viene a escuchar esas obras que fueron muy significativas para ellos, o vienen los descendientes de esas personas que estuvieron muy vinculadas al repertorio a contarnos eso, ¿no? Mi papá escuchaba, mi tío, mi no sé qué. Se transmite de generación en Sí, generación. hay una renovación del público muy tangible, se lo puede apreciar fácilmente. Los chicos, ahora hay una parte del público que está entre los 20 y los 30 años y que son justamente descendientes de aquel primer público que tuvimos. Después de la Biblia, ustedes siguieron con otro personaje, no sé si es bíblico, Jeremías. Es bíblico, sí. Vos me dijiste que, me contaste alguna vez sí. que Jeremías se te ocurrió en Nueva York. Sí, pero lo que pasa es que está compuesto de hay varios componentes de Jeremías. En realidad Jeremías, los profetas en la Biblia se dividen en profetas mayores y profetas menores. Jeremías Como los acordes. Claro, Jeremías es un profeta mayor. Es uno de los más grosos, es el que le plantea muchas cosas a Dios, ¿no? Se le para, como se dice vulgarmente, se le para de manos a Dios, ¿viste? Está bien. Entonces eso hace de que a mí me llamara mucho la atención cómo le iba a hablar así a Dios él, ¿viste? Con qué derecho, ¿viste? Jeremías es muy, como se dice vulgarmente, muy cojonudo, es un profeta muy cojonudo. Aparte el tema es muy pesado. Claro, porque justamente trasunta esa personalidad tan potente, ¿no? Un tipo de una fortaleza extraordinaria. El cemento se hunde a su paso, ¿no? No sé, esa frase es genial. ¿Cómo se te ocurre eso? Porque el Jeremías que yo vi hundía el cemento cuando caminaba. Yo lo vi a Jeremías. ¿Dónde? Lo vi en Nueva York, en el Greenwich Village. Estábamos con Willy. Estábamos con Willy en un auto esperando que venga Pedro, no sé quién. Era la primera vez que estábamos ahí, en ese barrio, en el sur de Manhattan. Sí, ahí en Nueva York. En Nueva York. Y estábamos mirando como dos pajaritos, ¿viste? Para un lado y para el otro. Y en eso vimos un tipo que viene caminando, que era una cosa rarísima, me pareció un marciano, ¿viste? Vestido de unos colores extrañísimos, como de violeta, con unas botas hasta las rodillas, así, parecía que se hundía al piso contra el suelo. Y esa copla me quedó.
Entonces cuando me puse a escribir Jeremías, uno de los personajes que pensé fue en ese personaje, ¿no? Que era así, Jeremías, el profeta, debería ser así, ese estilo de persona, ¿no? Y también me dijiste que la bestia emplumada tiene que ver con Jeremías. La Que bestia es como emplumada una especie de... tiene ¿Vos que- alimentaste un compañero? no, tiene que ver con la letra, porque cuando yo hice Jeremías, la letra de Jeremías, dice, Jeremías ya está por llegar con su bestia emplumada de libertad. Y viene por otro lado el asunto. Resulta que mi papá era profesor y andaba metido con los libros, le gustaba mucho, era un fanático de los libros. Y como todos los niños, yo andaba hurgando por los libros de él. Y una vez, mirando libros de historia que tenía, le gustaba mucho la historia antigua, vi una imagen, después me enteré de que eran los asirios, era como una combinación de toro, cuerpo de toro, con alas de águila y cabeza de hombre. Y eran es una iconografía asiria que usaban como protección. Era la protección de las ciudades contra las enfermedades, contra los invasores, contra los enemigos. No sé, era como un protector, era un protector. Y esa copla me quedó en la cabeza a mí, de la bestia emplumada. Era una bestia, un toro con alas de águila. Era una cosa inconcebible para mí. Entonces cuando escribí Jeremías pensé de que, claro, ¿quién le iba a acompañar a Jeremías? ¿Quién podía estar al lado de Jeremías? Y la bestia emplumada, era el único que se le podía bancar. Qué equipo, ¿no? Claro. Entonces cuando decidí ponerle el nombre a mi banda, que pensé de que la mejor compañía que yo podía tener era la bestia emplumada. Y de paso, tal vez yo sería un poco Jeremías, Claro. por carácter transitivo. Pero el cemento no se hunde a tu paso. Todavía no, porque ando con zapatillas. Hay un tema que me encanta de Box Day, que no sé si tiene alguna historia o lo inventaste en el momento, que es Samel Montañés. Sí, también soy yo, Samuel Montañés. Y ¿sabés dónde es Samuel No. Montañés? Es de Villa Gesell. ¿Cómo? Es de Villa Gesell. Lo compuse en Villa Gesell. Nos fuimos a Villa Gesell con los chicos, con Box Day, a sacar las fotos del disco. No sé si vos te acordás. Es una nube, no hay No duda. hay duda que se abría así y estábamos nosotros con unos ponchos en Totalmente. en el bosque. ¿Viste esos bosques tan lindos que hay en...? Sí, fue el primer disco que yo me compré de Box Day. Claro. Hay unos El disco es una nube, no hay duda. Claro, en la tapa estamos nosotros en la playa, con las cabezas, así nada más se ven las cabezas Sí. nuestras nada más. Y adentro, cuando lo abrís, estábamos en como unas lomitas, así que hay llenas de hojas, hojarasca del invierno, de los bosques, de los pinares, de esos lugares tan bellos. Y bueno, como fuimos a hacer las fotos esas con la compañía, estábamos en CBS en ese momento, alquilamos unas casitas, que no sé qué, y nos pasamos una temporada ahí. Entonces escribimos algunas canciones, sin separarnos más, escribí Qué buen tema es. Samuel Montañés, sí. Sin separarnos más, es como si fuera una balada, una power ballad. Es Sí, y más que una balada. tenés que ver qué linda versión que hace La Bestia Emplumada ahora, porque tengo a dos cantantes conmigo, tanto Daniel Oroño en la guitarra y Tiki Suárez en la batería, son muy buenos cantando, sobre todo haciendo coros. Así que me hacen una segunda en Sin Separarnos, que queda un bombón. Estamos muy contentos con eso. Y bueno, y entonces ahí fue cuando escribí Samuel Montañés, la verdadera historia de Samuel Montañés, inspirado en esos bosques y en Grace, que estaba por ahí andando, dando vueltas, ¿viste? Me acuerdo de otro, conociendo tu afición por la cetrería, que es, vos corregime si creo que es de la cría y la educación y desarrollo de los halcones Sí. o aves rapaces en Sí, general. es ¿no? el arte de cazar con halcones. Es el arte de cazar con Me halcones. acordé de un tema de Box Day que no tiene mucho que ver, o tal vez sí, el faisán y la codorniz. Es como, digamos, el arranque de lo que más tarde desemboca en la cetrería. Mi vecino, el que escuchaba ópera, era un italiano del Piamonte. Y como tal, criaban codornices y faisanes, porque ellos son fanáticos de esas cosas, de la caza. Y al lado de mi casa, él tenía un pequeñísimo criadero, como una especie de gallinero muy bien mantenido y tal, con algunos faisanes y algunas codornices. Y de vez en cuando se le escapaban, ¿viste? Y venían a casa, y yo las veía en mi casa cuando era chico. Y eso me quedó, ¿viste? Me llamó mucho la atención los plumajes que tenía, ¿no? Viste que dice que en un jardín donde el sol entibia con agrado, dice la letra, ¿no?
pero es a mi jardín ese. Venía el Faisán y la Codorní y venían a mi jardín de verdad. Entonces yo estoy contando, en realidad es un relato de un hecho verídico, no es una entelequia poética. Y ese amor, esa admiración que me producía ver esos plumajes tan bellos, ese sentido de la libertad que tienen, más tarde, por asociación, me desembocó en la cetrería. Cuando descubrí la cetrería, digo, bueno, voy a tener que meterme en esto porque no me queda más remedio, ¿no? Está muy vinculado a mi admiración por los pájaros. Los otros días me encontré con un palomero también que me decía, yo tengo la pluma en el alma, me dice. Porque es así, uno la lleva, ese tipo de cosas uno las lleva en el alma, pese a lo difícil que es en estos tiempos. Tener pájaros es muy difícil en este Sí, momento. aparte, bueno, cazar con halcones no debe ser nada fácil. No, es toda un una arte. disciplina como debe ser, me la imagino muy zen, ¿no? Muy de Y mucha paciencia. tiene que ver con eso, tiene que ver con el control. Decía Alfonso el Sabio que dice que la cetrería es como la guerra, es el arte de luchar y de vencer. No se quedaba con luchar nada más, ¿viste? No, está muy bien. Sí. Hay que ir a más. Me acuerdo de otro disco de Box Day, no sé bien cuándo te vinculás vos por primera vez de la banda, creo que eso tiene que ver con un viaje. Sí. Pero me acuerdo de Box Day para Box Day. Ese fue el último que hicimos Que antes. un disco desde la tapa era como raro porque eran ustedes viéndose a ustedes mismos. Claro, Box Day para Box Day, por eso era así, se llamaba así. Era un disco que habíamos hecho para nosotros, para que nosotros mismos pudiésemos escucharnos, ¿no? Eran canciones que necesitábamos poner en un disco, porque pintaban también de cuerpo entero lo que estábamos viviendo en ese momento, ¿no? Eran momentos difíciles, estábamos presagiando también la separación de alguna manera. ¿Qué tensiones había en la banda? Y era el trabajo, mucho trabajo habíamos tenido, era difícil trabajar en ese momento, no teníamos una infraestructura adecuada para semejante trabajo y el país estaba tremendamente convulsionado, ¿no? ¿Qué año estamos hablando? 74. 74, 74. Sí, en el 75 es cuando explota todo. Sí. Pero, ¿a vos qué te pasaba? A vos, más allá de lo que pasaba con tus compañeros. ¿Sentías que querías parar? No, yo me daba cuenta que teníamos un límite, que ese límite no iba a ser posible superarlo, porque las cosas estaban dadas en nuestro país de esa manera. Habíamos llegado al techo de lo que podíamos hacer. Y eso me amargaba totalmente, porque yo tenía muchas ganas de seguir haciendo cosas. Y me sentía frustrado, en un sentimiento de frustración de no poder continuar con algo que me daba mucha alegría, mucha satisfacción espiritual y como músico, ¿no? Entonces, como aficionado a los pájaros, volaste. Sí, volamos juntos con Grace y con Gabrielito, que en ese momento era el más chico, era el único que teníamos, mejor dicho, y nos fuimos a Inglaterra. Aprendimos muchas cosas también ahí, vimos muchas cosas, sobre todo de la música. ¿Qué viste en Inglaterra? Uy, un montón de música. Prácticamente íbamos todas las semanas a ver música. Vimos a los Pink Floyd, a Jethro Tull, a Tina Turner, que no fue hermoso verla, a Little Richard, también fue hermoso. Elton John, Beach Boys. ¿Qué fue lo que más te gustó de todo? Prácticamente todo me pareció fantástico. Había cada lugar impresionante. Mira, ayer estuve viendo en el Instagram que había una foto del hijo de McCartney que iba a tocar en Camden Town, que era donde estaba el Run House. Nosotros íbamos a Camden Town al Run House a ver las actuaciones. Era hermoso. Vivíamos en Islington, cerca de King's Cross, y tomábamos el metro y nos dejaba, había una estación que era Camden Town, y tenías que caminar unos pasos para llegar al Run House. Así que la teníamos ahí, teníamos la vaca atada, como se dice, ¿no? Claro. Y además de vaca atada tenías un amigote por ahí, creo que andaba Papo. Sí, con Papo tuvimos un vínculo muy estrecho porque él nos hizo de anfitrión, él ya hacía bastante tiempo que estaba. Y bueno, se sorprendió, se puso muy contento de vernos y nosotros de verlo a él también. Y no éramos tan amigos, nos volvimos amigos entrañables ahí. Ahí nació la amistad. Claro, era como se dice que estábamos más unidos que hermanos en desgracia, ¿no? Y él estaba solo, no tenía pareja.
Y eso le llamaba mucho la atención, le gustaba eso, lo de hogareño, lo de Grace haciendo la comida, lo de Ivancito, lo de Y Gabrielito. seguramente extrañaría. Porque él tenía un hijo, tenía el chico este de acá de la hora, el muchacho Sí. ya había nacido en esa época, porque es más o menos de la edad de Gabriel. Sí. Y nos hablaba de eso, nos decía que él tenía un hijo, que la mujer que era muy linda, su esposa era muy linda y tal, qué sé yo. Y medio que lloraba porque no podía estar con ellos, ¿viste? Le daba como mucha tristeza. Sí, mucha nostalgia. Sí. Pero armaron una banda ustedes, ¿no? Teníamos una banda que se llamaba Monster Fit. Él había conseguido unas medias, en aquella época yo no las había visto nunca, ¿no? Unas medias que son con dedos, tienen los dedos como si fuera un guante, pero Claro. media, ¿no? Y no se los calzaba los dedos. Entonces le quedaba toda una cosa así horrible, Una espantosa. empanada. Y iba caminando sin zapatos con eso, y decía Monster Fit, a la gente le decía Monster Fit, y la gente se moría de risa, porque era como un payaso. Él era un payaso que tocaba muy bien la guitarra. Totalmente. Esa es la verdadera. Y era muy cómico, El Papo. verdadero Papo, ¿no? Te morías de risa con ese tipo. Y nos caíamos en suelo de la risa. Y bueno, y un día, una mañana apareció en la casa, tocó el timbre, por él decía Monster Fit, y me mostraba los pies. Y ahí quedó el nombre de la banda, Monster Fit. ¿Llegaron a tocar? a hacer Mirá, algo? yo preparé todo el repertorio del disco mío que se llama Vuelta a Casa, lo preparé ahí en Londres, estaba en inglés, yo lo compuse en inglés todo, completo, Ajá. para grabarlo ahí con él. Y bueno, fue el momento del Rodrigazo, porque la banca la teníamos en Buenos Aires con CBS, y los de Buenos Aires me dijeron que no podían, pero ni loco, poder hacerlo con el precio que estaba el dólar en ese momento. Claro, no podía. Entonces, una vez más, la situación inestable de Argentina mejoró el proyecto. ¿Y de ahí te fuiste a España? No, fuimos Volviste a para España, acá. sí, pasamos por España, pero la vimos, salimos corriendo con Grace. Estaba horrible. Todavía estaba vivo Franco. Ah, claro. era Creo el que tiempo murió del ese franquismo mismo todavía. año, en el 75. Pero estaba horrible, muy, muy antigua, muy decaída, muy propia de lo que son estas tiranías recalcitrantes, ¿viste? Y volvimos a la Argentina y nos quedamos en Argentina. Y por eso el disco se llama Vuelta a Casa. Vuelta ¿no? a casa, por eso se llama Vuelta a casa. Y yo volví con Box Day a hacer Gata de Noche. Hicimos Gata de Noche en Pero estos Philips. fueron Vuelta a Casa es del 76. Lo grabamos acá en Argentina en el 76 en RCA. Gata de Noche es del 78. 78 lo hicimos en Philips. En ese momento no me acuerdo cómo se llamaba la... Probablemente fuera Philips, Philips, sí. o Phonogram, Más bien o Philips. Polydor. Puede ser Polydor, puede ser. Sí, Polydor, son distintos nombres. El estudio estaba en Belgrano, Claro, en la calle Belgrano avenida 1600, Belgrano, frente al destacamento al de Policía departamento. Central. Sí, ahí estaba, que estaba buenísimo, que tiene un sonido bárbaro ese disco, sí. Muy lindo. Sí, es un disco que suena Muy bueno, muy bueno. fuerte. Muy contento estoy. Siempre con el Rubén nos quedamos muy contentos. Siempre lo asocio a ese disco más a Rubén que a Willy. Perdón, ¿de cuál estamos hablando? Sí. ¿De Gata? Gata de Noche. Gata de Noche, Gata que de fue Noche. como el último disco del Box Day clásico. Sí. Fue. Porque después los otros que tuvimos, por ejemplo, a continuación hicimos Tengo razones para seguir, que estaba muy traído de los pelos el tema. Teníamos un sonido que no tenía nada que ver con lo que a mí me gustaba, verdaderamente. Y después lo otro que hicimos fue en el 96 con la obertura del Manto de Elías, que al final no lo pudimos concretar porque la compañía nos hizo como una especie de mastufia, diciendo que si grabábamos la Biblia, ellos nos iban a permitir grabar una nueva obra. El viejo truco. Y nosotros grabamos la Biblia con Lerner, con Calamaro y con Fito Páez, y porque eran artistas de su compañía, de Sony. Y finalmente no nos dejaron grabar la obra, el Manto de Elías. Yo lo grabé después, pero claro, no tuve la plataforma de despegue que hubiera sido si lo hubiera Claro. hecho en una compañía multinacional. Pero hay un disco tuyo que nos estamos dejando medio ahí en el camino, que es Romances de Gesta. Sí. Eh, Osadía, decís vos, ¿no es cierto? ¿Cómo? Osadía, el disco Osadía. ¿El disco se llama Osadía o Romances de Gesta? El Romance de Gesta es una obra, es un tema. Es un tema. Pero además, Osadía es la concreción de la... Uy, qué lío que me hice, por favor.
Ahí me metiste en un brete que no sé cómo. Ahí te metí en un brete. Sí, porque no estoy seguro. Entonces, bueno, salimos de acá, total lo volamos en edición. Claro, lo volamos de la edición mejor, sí. Perfecto. Contame un poco... Romance de Gesta es un tema. Es un tema. Para mí es un disco. ¿Cuál es el Romance de Gesta? Romance de Gesta es el que sacaste en el 82 con Edelmiro. Ah, tenés razón, sí. Tenés razón. Sí, pero verdad. vos me dijiste que... Es verdad, sabía, dije, es verdad. Porque lo que pasó con ese disco es lo que pasó es esto. Yo le muestro a Edelmiro toda la obra del Cid Campeador. Y él como productor. Entonces él agarra y selecciona algunas obras, pero el tema Romance de Gesta lo deja fuera. Y usa el título Romance de Gesta para ponerle al disco. Ah, Ahí se armó el lío. ahí está la... Mucho tiempo después, muchos años después, grabo el tema Romance de Gesta Con la bestia emplumada. con la bestia emplumada en el disco Vulgata. Vulgata. Ahí aparece. Esa es la verdad de la historia. Ok. Me dijiste también una vez que, no sé si es Gabriel, ¿cuántos hijos tenés, Ricardo? 5. 5. Tengo 2 varones, Gabriel el mayor y Ivancito el anteúltimo, y 3 mujeres, Pamela la primera, María Elena la segunda y Vicky la más chiquita. Debe haber sido entonces Gabriel que pensaba que todos los papás jugaban a la pelota con Papo y Edelmiro. Tal cual, sí. Sí, pensaba eso, Gabriel. Que todos tenían en la casa, tenían Marshall y tocaban con Fender Stratocaster. Sí, Un mundo feliz. claro. Y para un guitarrista, imagínate, ¿qué más se puede pedir? Claro. Ahora, vos jugabas al fútbol. Yo fui futbolista semiprofesional hasta los 16 años más o menos. ¿En dónde? En Quilmes, En el Club Quilmes. en el Club Quilmes. Yo ¿De qué vivía- jugabas? De arquero jugaba. Ah, eras arquero. Era arquero. A mí me gustaba jugar al medio, pero era muy maleta. Entonces me mandaban Te al mandaban al arco. arco. Claro, y si seguía jugando mal, no me quedaba más nada, ¿viste? Así que me esmeraba. Y vivía a 2 cuadras del club. Entonces había unos potreros ahí alrededor que le dábamos con toda la pelota, ¿no? Y una vez apareció uno con la copla de que estaban probando jugadores para las divisiones inferiores. Así que fui y me anoté. Y me tomaron y empecé a jugar. Yo arranqué, creo que en la sexta, en la quinta, en la sexta, algo así. Era chiquito. Y bueno, fueron pasando algunos años y fui subiendo de división y llegué a jugar en la reserva, o sea, con los tipos que eran de primera. Y con el público que estaba entrando para ver a la primera jugar. Fue una experiencia increíble. Me imagino. Sí, fue increíble. Otra que un recital. Y era otro ambiente, era otro tipo de ambiente y aparte era todo físico, no era el cuerpo, era todo el cuerpo, de moverme, de esto, del otro, de venga. Y fue un sacrificio grande también, ¿eh? La música me significó mucho sacrificio y me significa mucho sacrificio. Pero el fútbol también, ¿eh? El fútbol había que dedicarse en ese momento. Yo estudiaba en el industrial, tenía doble turno, o sea, iba a la mañana y a la tarde. Y a la noche prendían las luces del estadio y practicábamos con las luces artificiales, los que trabajaban o estudiaban. Así que estaba todo el día con eso, ¿no? Y a la mañana siguiente otra vez tenía que ir al colegio. Y hacía 3 días por semana. 3 días por semana iba. Un día tenía gimnasia, otro día teníamos fútbol y otro día teníamos teórico. Nos sentaban en el pizarrón y nos enseñaban teórico. Y los domingos jugábamos. Así que eran 4 días que dedicaba el tema del fútbol. O sea, vos sos un hombre de muchas vertientes. Sí. Músico, como músico guitarrista, violinista. Sí. Has sido futbolista, Sí. hombre de cetrería. Y además sos luthier. Sí, ahora estoy metido con la lutería, pero también se lo debo a mi viejo. Mi papá estaba bastante entreverado con la lutería. Yo lo veía que andaba Una como... figura muy importante para vos, tu viejo, ¿no? Mi papá me abrió al mundo completamente. Él me abrió todo. El polímata es él. Él manejaba cantidades de disciplinas. Polímata. Sí, es un polímata. En la punta de los dedos lo tenía. Hacía radios. Se ponían en la cocina de mi casa, sacaba el mantel para que mi vieja no dijera nada, le ponía diarios encima y se compraba, vos sos chico, pero capaz que lo viste históricamente, había una revista, así como si fuera un diario, pero en formato de revista, que era de electrotécnica.
electrotecnia. ¿Cómo se llamaba? No sé si era el electrotécnico o algo así. Y traía circuitos. Entonces mi viejo se compraba los componentes y un chasis, y con el soldador el tipo se armaba su radio. Y la ponía así y funcionaba la radio con la antena. En esa época era AM nada más. Y yo veía eso y eso era magia, ¿viste? Era no sé lo que era eso. Un tipo que hiciera una radio arriba de la mesa de la cocina era inconcebible, ¿viste? Y además dejaba eso y se iba y tocaba el violín, ¿viste? Era una cosa increíble. Y jugaba fútbol mi viejo, en Chacarita jugaba. Ah, Mi viejo jugó. mucha herencia, mucha Claro, genética. sí. ¿Cómo se llamaba tu hijo? Perdón. 10 más y cortamos. Está bien. Te pregunto por tu viejo y pasamos a otra cosa. Dale, mi papá se llamaba Héctor Ricardo. Ah, pero pregúntame. Héctor Ricardo se llamaba Mi tu papá se llamaba Héctor Ricardo. Me puso Y vos también te llamas Héctor. El mismo nombre me puso, Héctor Ricardo. Héctor Ricardo. Yo era el hijo del profesor Héctor Soule y por eso me llamo Ricardo Soule, porque si no me tenía que haber llamado Héctor, porque era mi primer nombre. Claro, pero si no te confundías. Claro. ¿Cuándo comienza para vos ese reconocimiento histórico que hay para Vox Day, para tu música? Porque en los 80 medio que todo el mundo se olvida de Vox Day. Sí. Y en los 90 comienza a reconocerse y ya después es como un reconocimiento de nuevas generaciones, bandas como La Renga, La Mancha de Rolando, El Bordo, que encuentran a Vox Day como fuente de inspiración. ¿Es por ese lado o es el génesis de Soda Stereo lo que hace que estén un poco más, vuelvan un poco más al presente? Un poco y un poco. Lo de Soda Stereo fue muy significativo, pero tal vez el reconocimiento es más claro por parte de los músicos que contaste recién, que enumeraste recién. La Mancha, La Renga, El Bordo. El Bordo fueron más específicos y lo dijeron más, el tema de Vox Day que lo de Soda Stereo. Hay muchos que piensan de que el génesis es de Soda Stereo. No me extraña, ¿viste? Porque eran muy populares, son muy populares, y le quedaría perfecto haberlo compuesto, ¿viste? Pero los de La Renga, sobre todo, bueno, sí, en La Renga, yo creo que La Renga se explica también como grupo, como sonido de grupo, porque hubo una banda como Vox Day que tenía un sonido. Sí, ellos lo más dicen o menos abiertamente, analógico. sí, abiertamente, lo dicen de una manera así abierta. Y aparte son muy generosos, te invitan. Muy generoso, una gente increíble. Yo siempre le digo, ustedes hicieron lo que a nosotros nos hubiera encantado hacer. Nosotros no pudimos llegar a hacer lo que hicieron ustedes. Ustedes continuaron el mensaje y lo magnificaron y lo llevaron a niveles realmente extraordinarios. Yo soy un admirador absoluto de lo que ellos han conseguido. No solo de lo musical, porque musicalmente tienen una contundencia extraordinaria, sino de lo empresarial, ¿no? Tienen una estructura empresarial admirable. Autogestión, Sí, claro. sí, admirable. Si yo te nombro a Willy Quiroga, ¿cómo me lo describirías? ¿Qué significa para vos? Un gran compañero, un elemento en el grupo fundamental, porque la verdad que Willy le puso una impronta muy particular, ¿no? Él era un hombre que venía del folclore. Más grande que vos. Más grande, 10 años más grande. En ese momento 10 años era mucho, ¿viste? Yo tenía 17, él tenía 27, era un montón más grande que yo. Y le puso ese color del interior, porque aún siendo una persona que vivió muchos años en Buenos Aires, siempre los años de la juventud, de la infancia, marcan mucho a las personas. Y él tenía una cosa así distinta a como éramos nosotros en la forma de hablar, en la forma de ser, ¿no? Era muy gracioso también. Hacíamos campeonatos de chistes cuando salíamos a hacer las giras, éramos un dúo cómico y contábamos chistes uno atrás del otro, hasta que la gente se reventara de la risa. Hasta que una vez nos encontramos con 2 contadores profesionales de chistes en Córdoba, ¿no sabés la que se armó? Y encima en Córdoba, que es la capital del humor. ¿Por qué no nos callamos la boca, Dios mío? Hubiera sido todo mucho más saludable. Y bueno, y un compañero de composición, creo que lo que más valor tuvo fue eso, ¿no? Las composiciones que hicimos juntos y el camino que recorrimos, los viajes que hicimos a Estados Unidos.
fueron muy significativos para los dos, tanto para mí como para él, ¿no? Las cosas que vimos, el mundo que se nos abrió delante de nuestros ojos. Rubén nos podría haber acompañado, pero también su personalidad lo hizo ser más retraído, ¿no? Contame de Rubén y tu relación con él. Muy buena, la relación con Rubén era muy buena, él era de Cáncer, yo soy de Piscis, entonces éramos bastante parecidos en muchas cosas, ¿no? Muy, muy libre, ¿no? En la manera de ser de él. Pero tenía una personalidad mucho más introvertida, él no era tan comunicativo y era un poco retraído la manera de ser, pero un baterista excepcional. Ayer o antes de ayer se cumplió, o mejor dicho, se festejó el Día del baterista argentino. Y bueno, y Rubén estaba incluido dentro de los más emblemáticos bateristas de la historia de la Baterista música. con mucha polenta. No, era tremendo, tremendo, Rubén. Mirá, siempre lo cuento, ¿no? Cuando salíamos al escenario, por ahí en algunos lugares, nos presentaban de a poco, ¿no? Ya, fulano de tal en la guitarra, Mengano en el bajo y Rubén Basualti. Cuando decía Rubén Basualti, Rubén se venía abajo del teatro, ¿viste? Porque la gente lo quería mucho. Lo quería muchísimo, Rubén lo quería muchísimo, es chiquitito, ¿viste? Rubén era muy bajito. Pero con una fuerza extraordinaria, la batería era gigantesca, se había comprado la más grande de todas, ¿viste? Y parecía más chiquito más todavía. Chiquito todavía parecía, lleno de platillos por todos lados, ¿no? Y había veces que sangraba, se ponía a tocar y golpeaba la mano contra el aro del redoblante y sangraba, ¿no? Y la batería, yo me daba vuelta y tenía toda la batería llena de sangre, ¿viste? Y el tipo seguía tocando y le daba bañado en sudor, ¿viste? Era un acto de no sé cómo llamarlo, parecía un talibán, ¿viste? Como las cosas que hacía, ¿viste? Era muy, muy, muy pasional. Yo tuve la suerte de charlar con vos hace algunos años, que es la segunda vez que charlamos, y me tuve que meter un poco en tu obra más reciente, La Bestia Emplumada. Encontré muchas cosas muy interesantes ahí, pero también hace tiempo que no grabás con La Bestia, ¿no? Un montón de tiempo, sí. Yo creo que se cumplieron 10 años, o se está por cumplir 10 años ahora. Tengo un montón de material ahí en las gateras esperando salir. ¿Componés constantemente o te agarras de racha? Mira, como toco todo el tiempo, aprovecho y tomo notas y voy juntando material. Tengo terminadas unas cuantas obras, pero muchas más tengo en carpeta como para poder terminar. Ahora no tengo mucho tiempo porque estoy tocando mucho. Entonces, siempre la composición requiere un poco más de estabilidad, ¿no? Estar en un lugar tranquilo. ¿La composición para vos es trabajo o es inspiración o las dos cosas? Las dos cosas, es trabajo y es inspiración también. El camino en la ruta también es inspirador, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que no te da tiempo para sentarte y quedarte quieto y darle, ¿viste? Pero es muy inspirador, las cosas que uno ve, la gente, el trato directo con las personas. ¿Tuviste mucho de gira por el interior recientemente? Sí, actualmente estamos trabajando con un nuevo productor, Arellano, que la verdad que nos dio una gran oportunidad de poder contactar al público. Y empezamos el 7 de abril en Rosario y estamos girando por todo el país. Así que estamos re felices, la Bestia Emplumada está encantadísima con poder tocar y además estamos tocando en teatros, lo cual es mucho más lindo el trabajo del teatro, ¿no? Y aparte de violín en un teatro suena grosso. El violín es impresionante como le gusta a la gente, lo agradece un montón. Mirá, el último fin de semana tocamos en Tigre, en el Nini Marshall, un teatro espectacular. No sabía que existía un teatro así en Tigre. Y bueno, ahí empezamos el repertorio con los primeros 6, 7 temas, 8 temas con guitarra, ¿no? Y en un momento agarro y me traen el violín. La gente, hace así. Ya solamente agarrarlo, ya lo agarré y ya la tribuna ruge. La tribuna quiere el violín. Sí, la tribuna quiere el violín. Mirá lo que lograste. Sí, es una maravilla. Qué contento estaría Pinchesky, debe estar Pinchesky allá arriba. Sí. Porque pobrecito, él también sufrió esa marginación que tuvimos los violinistas con la parte tecnológica. Él tenía un violín que no. Claro, amplificarlo era. Y no es lo drama. Que es ahora, ¿viste? Ahora la tecnología ha progresado en la misma proporción que los teléfonos, imagínate con los instrumentos. Es impresionante, hay unos violines alucinantes. Si estuviese ahora Pinchesky, mamma mía, lo que sería, un gran violinista Pinchesky, un hombre serio de la música. Claro que sí. Bueno, Ricardo, te agradezco la charla porque conversar con vos es como, digamos, bueno. Conocer un poco más de la historia del rock argentino. Y aparte te miro y te veo a Luis.
¿viste? Lo veo a Luis Alberto. Entonces, es Pobrecito. como encontrarse con un viejo amigo. Luis, una maravilla, una maravilla. Bueno, ¿qué puedo agregar yo de que nos haya dicho de Luis, no? Lo único que puedo decir es que él me demostró mucho afecto, sobre todo en la última vez que lo vi. Fue una despedida increíble. Los dos sabíamos de que nos estábamos despidiendo. ¿Lo sabían? Los dos lo sabíamos. Pero, ¿Cuándo fue? Pero pensábamos que el otro no lo sabía. ¿Cuándo fue eso? Eso fue muy curioso. El encuentro fue muy curioso, muy curioso. Estábamos sentados en el vaivén, enfrente de Sadaik, ¿te acordás? En el bar. Sí. Que tiene la vidriera, toda de vidrio hasta abajo de todo, y yo estaba sentado en la primera mesa. Entonces se me veía a mí, de afuera se me veía a mí, pero sentado. Y él iba por la vereda de enfrente. Y yo estaba hablando sobre la película que estábamos arreglando los temas de la película de Peregrino con el productor. Y yo, mientras hablaba, miraba por la vidriera y lo veo a Luis que venía caminando y le digo, ese no es Luis. Y veo que él desde enfrente me mira así. Y se cruza y entra y me abraza, ¿viste? Oh, loco, qué impresionante, qué sé yo. Digo, ¿cómo estás, Luis? ¿Cómo estás? Me dijeron que no, dice, voy rumbo a la curación definitiva, me dice. A la miércoles. Yo cuando me dijo eso comprendí que nos estábamos despidiendo. ¿Sabés quién estaba atrás sentado? Javier Martínez. Nunca nos encontramos, ni lo encuentro nunca a Luis, ni lo encuentro nunca a Javier. Ese día estábamos los tres. Javier Martínez en esa mesa, Luis cruzando por aquí y yo sentado en la... Increíble, fue un momento en que se juntaron nuestras vidas porque tenía que ser así el final. Qué pena que no había una cámara cerca. Y bueno, pero sucedió. Impresionante. Gracias, Ricardo. Gracias, muchas gracias.